Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Contento de estar con ustedes a través de esta transmisión en vivo, ¿verdad? Agradecido con el pastor José Santos por la invitación que me hace para predicarles la palabra de Dios. Y bueno, te bendigo en el nombre de Jesús, Iglesia Centro Cristiano El Shaddai. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a orar antes de empezar con la palabra. ¿Sí? Ahí dispón tu corazón en el asiento que tú estás, en tu sala, en tu comedor, donde estés viendo este mensaje, dispón tu corazón y vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por este día, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor, y que tienes una palabra poderosa para nuestro espíritu, Señor. Te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor, y siembre cada espíritu que está escuchando, que está atento, Señor, para que sea una palabra que caiga en buena tierra, Señor, y a su tiempo dé fruto al 100%, Señor. Que el enemigo no robe esta palabra, Señor. Que tengamos el corazón correcto, Señor, y que sea sellada en nosotros, Señor, para que sea de gran bendición para nuestras vidas y para nuestra casa. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bueno, pues les quiero compartir un tema que el Señor ponía en estos días y meditaba en ello. Y todos sabemos lo que ha estado pasando en esta cuarentena, en estos días de contingencia, de pandemia, del coronavirus. Y oraba yo al Señor, le decía: Señor, ¿qué propósito hay con esta situación? Porque cuando Dios permite algo, siempre hay un propósito. Y he entendido que es necesario que busquemos lo que Dios quiere hacer en cada tiempo y en cada momento. Me llamaba mucho la atención de por qué el Señor permitía que nos volviéramos a las casas, que regresáramos a los hogares. ¿Cuál era el propósito de regresarnos a nuestras casas? Y pude darme cuenta, hermanos, que Dios quiere trabajar algo en cada hogar y en cada familia. Y ahí está el propósito grande que Dios tiene en este tiempo, en este presente perfecto. Y quiero decirte, hermano, que este tema se titula Sé un precursor en Cristo. Hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos. El tiempo se viene acortando cada vez más, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y hermanos, son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de cambio, son tiempos de restauración, tiempos de restitución, tiempos de volverse a Dios. Es necesario que nos volvamos al Señor, es necesario que nuestra casa y nosotros nos volvamos al Señor, hermanos. Les quiero decir que hay familias que están en Cristo, pero hay otras familias que no están en Cristo, pero lamentablemente, hermanos, hay similitudes entre estas familias. Ustedes podrán preguntarse cómo es posible que una familia cristiana y una familia no cristiana, cómo es posible que haya similitudes entre ellas. Hermano, la verdad es que hay similitudes, hay muchas cosas en común. Y en la actualidad vemos la situación difícil en cada hogar. Son familias que no están viviendo, sino que prácticamente están sobreviviendo. Escucha esto: muchas familias no viven, sino más bien sobreviven. Y te voy a mencionar algunas de las situaciones que están presentando estos hogares. Tienen problemas financieros, viven conflictos emocionales en su casa, sus vidas están llenas de incertidumbre y de miedos, no se comunican entre sí, no hablan entre ellos, no hay paz en sus vidas, hay egoísmo, hay resentimientos, hay insatisfacción, viven en caos y sin principios morales y bíblicos. E incluso, hermanos, hay vicios dentro de los hogares, hay alcohol, hay drogas,
los cuales han destruido su hogar. Hermanos, esto lamentablemente también sucede en hogares cristianos, y así muchos cristianos están viviendo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Pregúntate, ¿por qué sucede esto? Y la respuesta, hermano, es clara: porque Dios no está en medio del hogar. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos, que sirven en la iglesia, que sirven en la congregación y que son luz allá afuera, pero Dios no está en medio de su hogar, en medio de su familia. Hermanos, Dios quiere hacer algo en este tiempo, en tu casa, en tu hogar, y tiene un propósito grande. Escucha esto, hermano. Las familias necesitan centrar su vida en Dios. Necesitan empezar a tomar decisiones en Dios. El hombre, el varón de familia, cabeza de hogar, echa muchos cimientos y quiere edificar y construir un hogar, y echa muchos cimientos. Y te voy a decir cuáles son. Los cimientos que echan son ellos mismos, los hijos, el trabajo, el dinero, su esfuerzo, o sus propósitos, o sus proyectos. El hombre está echando cimientos sobre sí mismo y quiere edificar y construir su hogar sobre sí mismo, sobre su propio esfuerzo, sobre su propia sabiduría, sobre su propia inteligencia, sobre sus proyectos, no los de Dios. Hermanos, escucha esto, pero el único fundamento seguro y firme es Dios. No hay nada fuera de Él, no hay nadie fuera de Él en donde nosotros podamos edificar y construir un hogar seguro. Solo Dios, hermanos, es capaz de darle estabilidad al hogar. Solamente Él lo puede hacer. Y si tienes ahí tu Biblia, quiero que me acompañes al libro de Salmos 127, versículo 1. Salmos capítulo 127, versículo 1. Y que pongas mucha atención a lo que nos dice la Escritura. Me voy a enfocar en la primera parte del versículo, y dice la palabra de Dios así: si Jehová no edificare la casa, escucha, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, en vano se esfuerzan el hombre, la mujer, los hijos, si Dios no está ahí, si Dios no está en medio del hogar. El hombre sin Dios, hermanos, jamás podrá hacer nada bueno. Jamás podremos hacer nada bueno lejos del Señor. Acompáñame ahí mismo en la Escritura, al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Y pon atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, escucha: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y pon atención en esto: porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, si tú quieres un hogar próspero, entonces deja que Dios edifique tu casa. Entrégale tu familia al Señor. Entrégasela. No lo quieras hacer en tus fuerzas, en tu sabiduría. Hermano, Dios nos está llamando a brillar en lo íntimo, dentro del hogar, con los que están más cerca de nosotros, para que entonces después podamos brillar en lo público. La Escritura es clara y nos habla incluso de dos cimientos. Y vamos a ir a la Escritura, a Lucas 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, versículo del
46 al 49. Y pon mucha atención a lo que dice la escritura referente a estos dos cimientos. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, escucha y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento, escucha, sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y dice la escritura: y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, tenemos que fundamentar nuestra casa y nuestro hogar en Cristo Jesús. Él es la roca. Él es la roca. Si tú levantas, edificas, construyes tu hogar, tu familia sobre la roca, esta va a permanecer en tiempos de adversidad, en tiempos de tribulación. Hay muchas familias que en este tiempo, en este presente, por la situación que están viviendo, se están desmoronando, hermano. Y te voy a hacer claro, son familias que creen en Jesús, son familias que siguen a Jesús, son familias que constantemente los domingos los ves sirviendo en la iglesia, pero muchos están viniendo abajo, se están desmoronando. Te voy a decir por qué: porque no han fundamentado y edificado su hogar en la roca, que es Cristo Jesús. Sirven a Dios, son luz allá afuera, pero no han trabajado en su hogar como debería de ser. Hermanos, hay personas también que pueden estar escuchando este mensaje, personas que están detrás del monitor, personas que están lastimadas, personas que han sido heridas y les cuesta creer esta palabra y escuchar esta palabra, y les cuesta dar ese paso de fe. Pero quiero decirte que tenemos un Dios que sana, un Dios que levanta, un Dios que sana y que vuelve los corazones. Tenemos ese Dios sanador. Hermanos, es tiempo de que busquemos del Señor, de que le busquemos y encontremos esa sanidad para nuestro corazón, para entonces poder avanzar y crecer en el propósito que Dios tiene para nosotros. Quiero que me acompañes al libro de Malaquías, capítulo 4, Malaquías 4. Y vamos a escuchar lo que nos dice esta cita, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Y pon mucha atención lo que nos habla aquí la escritura. Es muy importante que estés confrontando todo lo que hablamos con la Biblia que tienes en tus manos. Dice la escritura, Malaquías 4, versículo del 5 al 6: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Escucha, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, aquí la escritura nos está hablando del gran día del Señor, pero también al hablar del profeta Elías habla de que habrá preparativos para que el pueblo de Dios esté listo, esté preparado. Hermanos, Elías tiene que ver con un movimiento profético, un mover profético en este presente. Estamos viviendo, como se los decía al principio, tiempos proféticos, tiempos de trabajar, hermano, en casa, tiempos de trabajar en las casas también como iglesia, y esto va a preparar el camino para la segunda venida del Señor, y esto va a preparar los corazones de la iglesia para la venida del Señor. Hermanos, date cuenta de lo que Dios quiere hacer. Va a venir una restauración en la vida de los padres.
una restauración en la vida de los hijos, una restauración en la familia. Y si las familias son restauradas, hermanos, por consecuencia, escucha, si las familias de la iglesia son restauradas, hermanos, por consecuencia, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios va a ser restaurada. Hermano, este tiempo lo tenemos que aprovechar. Tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, lo que está sucediendo. Dios nos está llamando a nuestras casas a trabajar arduamente con nuestra esposa, con nuestros hijos, a reparar cosas que no habíamos querido reparar, a afrontar situaciones que no habíamos querido afrontar ni reparar. Hermanos, es tiempo de trabajar en casa. Es tiempo de trabajar en las casas. Ahora los pastores están saliendo, están visitando familias, se están dando cuenta de las necesidades de cada hogar. Si antes lo veían en la congregación, ahora están yendo a las casas. Y ahora las casas están afrontando estas situaciones y tienen que volver su corazón al Señor. Y tienen que caer en arrepentimiento. Y tienen que caer en entregar cada pecado delante de Dios y decir: Señor, ayúdame a restaurar la relación con mi esposa, con mis hijos, Padre. Ayúdame a ordenar mi hogar, mi familia, Padre, para que entonces pueda estar en tus cosas, en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios. Hermanos, Dios nos está llamando a tiempos de congruencia, de coherencia. Es tiempo de trabajar, de trabajar. Hermanos, los corazones se volverán a Dios y serán sanados en Él. Es tiempo de sanidad para ti, mujer, que estás dolida con tu esposo. Es tiempo de sanidad para los hijos que están en conflicto con el padre. Es tiempo de sanidad y de restauración, para que entonces el pueblo de Dios sea restaurado. Y cuando volvamos a las congregaciones, cuando volvamos a la iglesia, ya no seamos los mismos, sino que hayamos entendido los tiempos proféticos de Dios y hayamos encontrado el propósito, el cual es grande en el Señor. Que nuestros corazones se vuelvan al Señor, pero también que nuestros corazones se vuelvan entre nosotros como familia y como iglesia. Hermanos, Él es la respuesta. Jesús es la sanidad a toda herida y situación que hayas pasado. Pero tienes que creer que la presencia de Dios estará en tu hogar. Ahora, hermano, ¿cuántos de los que están mirando tras de esa pantalla serán los que iniciarán este mover de Dios en sus familias? Te lo pregunto. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje y están diciendo: Señor, yo quiero iniciar este mover en mi casa, en mi hogar, en medio de mi familia, en medio de mi casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están ahí van a ser iniciadores? Escucha, iniciadores. Te quiero decir, la palabra iniciador está ligada a la palabra precursores o pioneros. Y quiero ir al significado de esta palabra. Escucha el concepto, el significado de precursor o pionero, y pon mucha atención. Es una persona que inicia la exploración de nuevas tierras, persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana. Es un iniciador, un descubridor que abre camino donde no lo hay, que comienza a decir algo que nadie estaba diciendo, que inicia algo nuevo. Son como puntas de lanza quienes abren camino y después entran muchos. Hermanos, Dios nos está llamando a ser iniciadores de un mover profético en nuestros hogares y en la iglesia. Hermanos, quiero decirles algo compartí hace tiempo con unos hermanos en Cristo y les decía esto: muchos quieren ir a las naciones, muchos quieren servir a Dios de una forma tremenda y salir del país e ir a otros lugares, y está bien, eso está bien, pero no esperes que algo funcione en las naciones si no está funcionando en casa. Hermanos, Dios nos está llamando a tiempos de congruencia, de coherencia. De lo que estoy predicando aquí lo tengo que estar viviendo.
de que si tú le preguntas al hijo del pastor, a la esposa del pastor, cómo es ese siervo, haya congruencia de lo que predica con lo que hace. Incluso a nosotros como siervos, Dios nos está llamando a afrontar muchas cosas y a reparar muchas cosas en el hogar para que estemos aún alineados a su palabra, a lo que Él demanda de nosotros. Y yo les digo, hermanos, hay muchos errores y accidentes que pasan en nuestra vida. Quizás muchas personas digan, pero ¿cómo puedo reparar lo que ha pasado si he cometido muchos errores, si he errado tantas veces? Quizás donde vivía, quizás en mi trabajo he cometido errores grandes en mi familia. Pero quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Qué fue lo primero que pasó en tu vida? Ese primer error que te haya marcado y lo tengas bien presente. Y te voy a decir algo. Ya no lo veas como un error. Ya no lo veas como un error, sino pregúntate, escucha esto, iglesia, pregúntate qué era lo que Dios quería comenzar en mi vida y no me di cuenta. ¿Qué era lo que Dios quería iniciar en mi vida y no me di cuenta? Y de eso tenemos un ejemplo claro y hermoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 2, Lucas 2, versículo 41 al 49. Lucas 2, versículo del 41 al 49. Y espero lo tengas ahí, hermano, y le voy a dar lectura. Escucha bien lo que dice la Escritura. Y nos dice: el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y escucha el 49, dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermano, pon mucha atención. A los 12 años Jesús transformó un error en su ministerio pionero. A los 12 años, lo que parecía un error, Jesús estaba iniciando su ministerio y estaba con los doctores de la ley y se asombraban de sus respuestas, de su inteligencia. Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer y aparentemente era un error lo que había ocurrido, pero Dios cambió eso y lo llevó a iniciar, a principiar su ministerio. Hermano, te quiero decir algo. Ahora analiza tu historia. Ahora piensa en tu historia y pregúntate: ahora en qué el Señor quiere que sea un pionero. Ahora en qué el Señor ya me hizo incluso un pionero y no me he dado cuenta. Hay muchos que Dios los ha llamado a cosas grandes, pero no se han dado cuenta. Hay muchos que se están lamentando por los errores, pero no están viendo la oportunidad que Dios está abriendo delante de cada situación que han pasado. Hay muchos que se lamentan de la adversidad que tienen ahora en este momento enfrente de sus casas, enfrente de sus hogares, pero Dios
hermanos, cuando permite una adversidad, una tribulación, también abre una puerta grandísima que se llama oportunidad de crecer, de ensancharse, de expandirse espiritualmente, de madurar en Él y de encontrar el propósito perfecto en Él y de servirle a Él y cumplir lo que Dios tiene para tu vida, iglesia, hermanos. Porque lo peor que puede haber, lo peor que puede pasar es un pionero dormido, escucha, que tenía que iniciar algo y no se dio cuenta de que él era el iniciador. Dios te está llamando, varón, mujer que estás escuchando este mensaje, niño, joven, Dios te está llamando. Te ha llamado a ser un iniciador. Haz lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y declaro sobre ti, iglesia, Centro Cristiano El Shaddai, que el Señor despierta en este momento tu espíritu pionero, que el Señor despierta en este momento tu espíritu creativo, que el Señor despierta en este momento tu espíritu descubridor. Escucha esto, no de los que se rinden, sino de los que saben que Dios quiere hacer algo con su vida, de los que quieren servir a Dios, de los que están dispuestos de todo corazón y de los que van a hacer lo que Dios les está diciendo que hagan. En el nombre de Jesús lo declaro sobre ti, iglesia, que el Señor te simbre con esta palabra, que tu espíritu se simbre con esta palabra y sea sellado en este momento, y que esta palabra no te deje ni de día ni de noche, y que toda tribulación y adversidad que estás viviendo te lleve a doblar rodillas y a decirle: Señor, ¿qué quieres que haga, Padre? ¿Qué quieres que inicie, Señor, en medio de lo que todos ven oscuridad, en medio de lo que todos ven un problema grande, una situación difícil? Señor, ¿qué quieres que inicie, Padre, en medio de este tiempo, para poder ser de bendición y luz en mi casa y fuera de mi casa, y aquellos que no conocen de ti, Señor? Oh Padre, ilumina, Señor, nuestras vidas y llévanos, Señor, a escuchar tu voz, Padre, en medio de estos tiempos, a que nos volvamos a ti, Señor, a que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor, a que encontremos tu verdad, Señor, en medio de esta situación de contingencia, de pandemia, Señor, y que no pasemos, Señor, desapercibido este tiempo, sino que regresemos a las iglesias entendidos, Señor, de lo que tú has hablado en nuestras vidas y de lo que quieres con nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, aleluya. Hermanos, quiero que entiendas algo, no importa tu edad. Para Dios no importa tu edad, eso el Señor no le impide hacer la obra en ti. No importa si eres adolescente, no importa si eres joven, no importa si eres un hombre de edad avanzada, hermano. Abraham y Sara eran de edad avanzada y Dios comenzó, fíjate, una nueva generación, una nueva genética con personas grandes de edad. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara creyeron y fueron obedientes. Tuvieron hijos, escucha esto, y fueron pioneros de Israel en esta tierra, pioneros de la historia de Dios. Gente que le cree a Dios va a cambiar la historia. Gente que da la vida por lo que cree cambiará la historia, hermanos, porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y es tiempo que ese espíritu de valentía viva en ti, hermano, que reluzca, resplandezca en ti, hermano, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y es tiempo que ese valiente que Dios ha puesto en ti sea despertado y sea avivado. Y aquello que parecía ser cenizas, donde muchos quizás dijeron: no tiene nada que dar, va a fracasar, no va a prosperar. Hermano, que entiendas que el Señor, aquel que te llamó a la luz admirable, aquel que califica y aquel que acredita por Él, por su Hijo Jesucristo, Él tiene el poder para levantarte y para hacer cosas grandes de aquello que otros decían que no iba a pasar nada
el Señor hace grandes cosas, porque de lo vil y de lo menospreciado el Señor nos llamó para cosas grandes. Hermano, recibe esta palabra en tu corazón, en tu corazón. Hermanos, hay un ejemplo claro de esto. La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, nos habla de la historia de Esteban, el primer mártir de la Biblia, de la historia del Evangelio. Hermanos, y antes de que vayamos a esa cita, quiero contextualizar un poco. Y escucha esto. Esteban, él explica toda la historia de Israel, desde Abraham hasta la crucifixión de Jesucristo, y de cómo siempre se levantaron los que querían destruir las voces proféticas. Hermanos, ahora sí acompáñenme al libro de Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Hechos 7, versículos del 54 al 60, y le voy a dar lectura. Escucha bien, iglesia. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ve lo que dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies, con atención, de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, la Escritura nos habla de Esteban. Y quiero decirte algo. Escucha esto, iglesia. Los pioneros son aquellos que mientras les tiran piedras están viendo la gloria de Dios. No ven la adversidad, ponen su mirada en el propósito eterno. Estos son los imparables. A estos nadie los puede parar, a estos nadie los puede detener. Esteban, mis hermanos, el primer mártir, un pionero del Evangelio, dio la vida por lo que creyó. No dejó de decir la verdad, jamás cayó la verdad, y por decir la verdad cambió la historia. Cambió la historia. Hermanos, te voy a volver a leer el 58 y pon mucha atención a lo que sucede aquí. En el 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Escucha, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. Hermanos, Esteban estaba muriendo, y en ese momento pusieron su manto a los pies de un joven llamado Saulo. Escucha esto: el estar expuesto ante un pionero despierta tu espíritu pionero. Hermanos, Esteban estaba siendo apedreado, estaba muriendo, y sus ropas fueron puestas delante de Saulo. Saulo estaba mirando cómo Esteban estaba entregando su vida por el Señor, cómo Esteban estaba entregando su vida por lo que creía y por lo que profesaba, y sus ropas fueron puestas delante de Saulo. Y todos conocemos a Saulo, hermanos, que después la Escritura nos habla de que tiene un encuentro con el Señor. Saulo ve la gloria de Dios, y después de eso, después de ver ese Saulo, vemos a Pablo, hermanos, a Pablo, que fue el primer apóstol a los gentiles. Hermanos, Saulo estuvo delante de un pionero, de un iniciador, de alguien que creyó y dio su vida por el Señor, y fue marcado por ese testimonio poderoso.
y su vida no fue la misma. El mando de Esteban fue puesto a los pies de Saulo y más adelante Saulo se encuentra con el Señor y se convierte en Pablo, el primer apóstol a los gentiles. Hermanos, así como Pablo fue cambiado y transformado, así Dios te puede cambiar, escucha, a ti y a tu casa. Y estoy cerrando, hermanos. El anhelo del Señor, el anhelo de mi corazón también es que el Señor despierte a todos los pioneros que están escuchando detrás de esa pantalla y que su presencia se derrame sobre ti, sobre tu hogar. Y quiero levantar una oración, mis hermanos, para cerrar con este tiempo, con esta predicación. Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti. Señor, has hablado tu palabra y yo sé que esta palabra viaja en espíritu, Señor, hacia cada uno de los que han escuchado, Padre. Señor, te pedimos que no sean solamente oidores, sino hacedores de esta palabra, Señor. Que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. Y de cobrar ánimo y fuerza, Señor, en el propósito que tú has puesto en cada uno de nosotros. Joven, adolescente, hombre, mujer, adulta o de edad avanzada, que no te preocupe la edad, que no te preocupe las condiciones. Dios quiere un corazón dispuesto y Dios está mirando tu corazón. Tiempo de quitar el temor de enfrente de sus vidas. Tiempo de quitar la incertidumbre de enfrente de sus vidas, de enfrente de sus hogares y decirle: Señor, aquí estamos. Padre, revélate a nosotros. Señor, abre los cielos delante de nosotros. Te queremos ver, Padre. Queremos verte, Señor. Queremos que nos hables, Señor, que nos digas cómo hacerlo, Padre. Señor, nos has llamado a iniciar un mover en nuestro hogar, pero también fuera del hogar, Padre. Señor, no queremos más estar dormidos, sino queremos seguirte, Padre. Sino queremos alcanzar, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Señor, aviva en este tiempo a tu pueblo. Despierta a tu iglesia. Que ella no duerma más, Señor, sino que esté despierta en ti, Padre. Ojos espirituales abiertos, oídos espirituales abiertos, Padre, para poder ver con claridad y escuchar tu palabra y encontrar agrado en hacer tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, por cada iglesia, por cada congregación, por cada pastor, por cada siervo, Señor, que también está escuchando este mensaje. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y siembra, Señor, sus vidas para que sean iniciadores y pioneros en sus congregaciones y que revelen el Evangelio, tu Evangelio, Señor, a tu iglesia, y que hablen verdad siempre, Señor, en todo tiempo, para que entonces, Señor, ellos te amen y por consecuencia la iglesia te ame, Señor, y que vivan, Señor, en congruencia, que todo lo que se predica en el púlpito se viva en la casa, se viva en la intimidad donde nadie les ve, Padre, para que entonces nos paremos con autoridad y podamos hablar, Señor, con autoridad, porque tú hacías, Señor, y hablabas, Padre. Queremos llegar a ese mover, Señor, a ese caminar en ti, Señor. Padre, que esta palabra sea puesta en nuestros frontales, Padre, que meditemos de día y de noche en ella y que no sea parte de nosotros tu palabra ni tu presencia, para bendición de nuestras vidas y de los nuestros. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente.
Gracias por permitirme estar con ustedes. Les amamos, bendiciones de lo alto.